Presentaron prototipos de vivienda que cumplen con las normas de construcción e incluyen también uso de energía renovable. Escuche. La Universidad Autónoma Metropolitana sigue colaborando en el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México luego de los sismos del 19 de septiembre de 2017, específicamente trabajando con los vecinos del predio de Escocia 29, un conjunto habitacional que debió ser demolido por los daños que sufrieron los edificios, los cuales fueron revisados por voluntarios de la universidad. Fuimos a revisar y verificamos que efectivamente la situación estaba crítica. De hecho, desalojaron totalmente el conjunto a raíz de los sismos. Por fortuna, y no obstante que se colapsó la Torre 2 y colapsó a una casa vecina, no hubo muertos que lamentar, no hubo pérdidas humanas. Los vecinos de este lugar se acercaron a los académicos de la Casa de Estudios, quienes de manera solidaria ofrecieron el apoyo de la institución de la mano con los estudiantes, quienes tampoco dudaron en sumarse a este proyecto. Después del sismo, muchos de mis compañeros y yo trabajamos evaluando algunos edificios con el Colegio de Arquitectos y cuando nos llamaron para la universidad para apoyar en realizar brigadas, no dudamos en venir. El profesor nos comentó de este proyecto de Escocia, ya que los vecinos se acercaron a la universidad para trabajar en conjunto, y cuando nos los comentó, sin pensarlo, dijimos que sí. Tras la demolición, los estudiantes presentaron 9 proyectos de vivienda que cumplen con los actuales reglamentos de construcción, además de considerar el uso de energías renovables y el aprovechamiento del agua de lluvia. De esos 9 proyectos se los presentamos y después de presentárselos, ellos escogieron 2. De estos 2 nosotros regresamos, nos pusimos a trabajar y les presentamos un proyecto nuevo. Los vecinos de Escocia 29 ya cuentan con los planos de un desarrollo habitacional de vanguardia, proporcionados por los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ahora esperan los recursos y la documentación para levantar sus nuevas viviendas. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.